estos tiempos de coronavirus, que seguimos confinados y con muchas emociones, muchos sentimientos, ansiedades, miedos, cuestionamientos, me parece importante hablar con un amigo que quiero mucho, que además es maestro en curso de milagros y es conferencista mexicano que labora en muchos programas de radio, televisión. Y la idea pues es hablar con Michel Gaimard esta noche para que nos hable de cómo lograr que todo sea en beneficio para uno. ¿Cómo estás, querido Michel? Buenas noches. Buenas noches, Mariana. Qué gusto escucharte y qué gusto acompañarte en tu programa. Gracias. Pues a mí también me da muchísimo gusto. Sé que estás confinado porque eres un hombre muy viajero. Te la pasas dando cursos por todos lados, por Chile, Argentina, 23 Uruguay. países. Acabé con 23 países antes de la pandemia, Mariana. Así que súper contento. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido tu experiencia ahora que has estado confinado? ¿Sabes? Cuando vi que de la noche a la mañana me quedé sin trabajo prácticamente, porque lo primero que se cerró fueron las conferencias, los eventos. Entonces yo en ese momento dije, a ver, ¿cómo puede ser esto para mi beneficio? Y hacía 9 años que yo no tenía grupos de estudio para que la gente pudiera estudiar conmigo. Entonces se abrió lo de Zoom, me metí a la plataforma y lo que hice fue entonces a empezar a tener grupos de estudio. Y hoy por hoy tengo 5 grupos, que es maravilloso porque tengo contacto con la gente, me doy cuenta del aprendizaje que yo tengo, o sea, fue para mi beneficio. Claro, tuve que modificar ciertas cosas y patrones y comportamientos, ¿no? El día de hoy tú propusiste el tema de haz que todo sea en tu beneficio. Así es. Esto suena pues muy bonito. La verdad es que suena muy bien. Exacto, y muy fácil, pero cuando hablas de esto, ¿a qué te refieres con que haz que todo sea en tu beneficio? De que las situaciones nos muestran algo, Mariana, siempre. Nos muestran de cómo estoy pensando, nos muestran qué tipo de calidad de pensamiento tengo. Olvidamos que el pensamiento es muy importante y que la mente, vamos a imaginar que la dividimos en 2 partes. Una parte de la mente piensa con miedo, la otra parte de la mente piensa con certeza. Entonces, hay que aprender a darme cuenta desde qué lugar estoy pensando yo. Lo que yo propongo es, ante una situación que acontece, que no sé qué hacer con ella y me puede desesperar, decir rápidamente, ¿qué puedo aprender de esto? Si es una situación a solucionar, ¿cómo puedo solucionar esto? O sea, hay que hacer que la mente piense haciéndole preguntas. ¿Me explico? Es que hemos aprendido a ver siempre lo peor de las situaciones, Mariana. Muchas veces, si te das cuenta, las personas hablamos más de lo mal que pasó. O de pronto estás en una charla y te encuentras hablando ya de alguien que asaltaron o que alguien que le pasó algo, que secuestraron, y de pronto dices, oye, vamos a cambiar de tema, ¿no? Como que empezamos a hablar algo muy raro, porque estamos acostumbrados. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, ok, la situación te preocupa y está bien, pero preocuparse no es lo mismo que ocuparse, y la mente no puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, sí está bien, esta situación te sacó de onda, pero rápidamente tienes que hacer que tu mente se active, pero obviamente hay que hacer algo para que la mente que está acostumbrada a pensar y ver las cosas siempre negativamente, de hecho, entonces, a enseñarle a la mente a pensar de otra manera. Eso es importante hacer. Hay muchas filosofías ya, pero me tengo que dar cuenta, Mariana. ¿Sabes qué es lo importante? Que me tengo que dar cuenta. Cuando la mente se cierra, Mariana, y la mente se cierra cuando es que es así, y mira, siempre me pasan estas cosas, y ¿cómo quieres que gane más dinero si solamente tengo dinero con mi trabajo, y mi trabajo ahorita casi se acaba? O sea, hay mucho miedo ahora a qué va a pasar, y ese miedo a qué va a pasar se tiene que detener en el pensamiento de cada persona. Yo sé que suena muy fácil, pero para hacer que las cosas sean en mi beneficio, tengo que aprender a ver las cosas de otra manera. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta? Me preguntas. El estado de ánimo. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contenta o contento, debe haber otra manera. Entonces, sí es importante que pongamos atención a cómo nos sentimos. Pero, Mariana, hasta en eso nos engañamos, ¿no? No, yo estoy muy bien. Y por dentro estoy que no puedo más. Eso pasa un montón. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que la mayoría de la gente piensa con miedo? La mayoría de las personas pensamos con miedo. De hecho, yo que llevo años hablando de esto, de estas prácticas, me doy cuenta que aún llego y tengo pensamientos de miedo que vienen a mi mente. Siempre van a estar, Mariana. Estamos en un mundo que simple, mira, tienes miedo. Cuando lo tienes, hay miedo a perderlo. ¡Qué horror!
Está loquita la cabeza. Y muchas veces nos pasa y ni siquiera nos damos cuenta que estamos así, pero vamos a observar algo. El miedo es un efecto. El miedo es el efecto de la culpa. Por ejemplo, por mi culpa, ¿qué hice? Ay, qué miedo, ¿qué me va a pasar? O sea, el miedo es el efecto de la culpa y la culpa es el efecto de la vergüenza. Muy pocas veces observamos la vergüenza, Mariana. Y en la casa, para todo era vergüenza. No se toque así, avergonzado. Acábese la sopa, sin vergüenza. Mire la hora que llegó, es un sinvergüenza. En esta casa no hay sinvergüenzas. La vergüenza todo el tiempo asomada en nuestras vidas. Y hoy por hoy es lo que mueve al mundo, obsérvalo. El mundo de la vergüenza es en el que estamos ahorita viviendo. ¿Cómo enfrentar la vergüenza? O sea, porque decir, bueno, al final, pues sí tengo pena, ¿no? De mis actos, de mis pensamientos, de mis reacciones, de mis fracasos, de lo que no es y quisiera que fuera. Todo nos puede llegar a dar vergüenza si te pones a ver. Todo, absolutamente todo está hecho para que nos lleve a ese punto. Por eso yo amo las enseñanzas de este libro, Un Curso de Milagros, porque ¿sabes qué hace Mariana? Nos da la visión psicológica de lo espiritual. Un curso de milagros dice que una persona iluminada no es la que reza más, medita más o come menos carne o nada. La persona más iluminada es la que se da cuenta, porque la luz es la capacidad mental de darnos cuenta de las cosas. Una persona iluminada es la que se da cuenta y dice, claro, ¿qué me estoy haciendo? ¿Para qué estoy eligiendo usar la vergüenza para todo? Y para todo me siento avergonzado. Y date cuenta que la gente que se siente más avergonzada solamente se siente así, pero nunca cambia nada. Siempre llega tarde, sigue llegando tarde. Ay, qué penita, perdón. Y pasa con una penita tremenda, pero nunca se puso las pilas. La vergüenza es una escapatoria que usamos también. Es un ancla que tenemos. Claro, pero entonces tú sí nos podrías decir que el miedo y la vergüenza vienen juntos. La vergüenza es la mamá del miedo. Curso de Milagros dice que la piedra angular del sistema de pensamiento del ego es el sentimiento de vergüenza. Cuando sientes vergüenza, inmediatamente sientes culpa. Al sentir culpa, sientes miedo. Vienen juntitas, son milésimas de segundo en lo que cada una va llegando a la mente. Por eso siempre hay que estar atentos de la vergüenza que sentimos para todo. Y ahí sacamos lo mejor de cada situación. Claro. Ahora, ya que mencionaste lo de ego, ¿cómo describirías el ego, Michelle Gaimard? Es un pensamiento que distrae al pensamiento creativo. El ego es un pensamiento que viene y te dice, ay, no, deja eso, ¿para qué lo haces? Mira, hazlo, nadie te ve ahora. Es ese abusivo, el ego. Son los pensamientos que proceden del miedo y ahí viene todo lo demás. O sea que el ego es simplemente un pensamiento distractor que se volvió muchos pensamientos. ¿Y cómo vencer al ego? Si yo, por ejemplo, ahorita estoy en una situación crítica, vamos a poner un escenario dramático, ahorita con confinamiento, ¿no? Que estábamos a punto un poquito ya de aflojar la cuerda y ahora escuchamos, ¿no? Más muertes, más contagios, la situación más crítica. Yo ya estoy confinada en una casa muy pequeña con un hombre que es mi pareja, con el cual todo el día nos odiamos, nos llevamos fatal, no logramos encontrar la armonía, los niños chillando, o sea, una situación compleja en donde vamos a poner un escenario así. ¿Cómo vences el miedo? ¿Cómo vences al ego para crear un ambiente armónico en una situación así? A ver, primero que nada uno se tiene que dar cuenta quién es el que tiene así como si fuera el alfa de esa familia, porque estamos hablando ya de una situación de familia crítica. Entonces, imagínate odiar y amar, porque amas a tu familia, pero ya no quieres estar ahí a veces. Entonces, eso se vuelve algo en la mente muy crítico, porque la mente quiere hacer una cosa, pero el cuerpo hace otra, y eso entonces se pone ansiedad. ¿Qué pasa? Lo primero que hay que darse cuenta es que estamos varios egos en un solo lugar. Hay 4 egos, no solamente es que hay 4 egos, cada cabecita es un ego. Y observar que yo tengo que aprender a lidiar, Mariana, no luchar, no vencer. Al miedo no se le vence y al ego tampoco, porque estamos en su mundo. Ajá. Y como estamos en su mundo, hay que jugar sus reglas un poquito también. Entonces, para poder hacerlo, Mariana, hay que lidiar con el ego. ¿Cómo? Un papá pelea con su hijo porque no está lidiando con el ego del hijo, está luchando con el ego del hijo. ¿Sí me explico? Fíjate que un curso de milagros dice en una oración, solo tú eres capaz de atemorizarte a ti mismo. Cuando yo leí eso, Mariana, dije, Dios mío, es cierto, es cierto. Claro, pero ¿y qué es lidiar?
Lidiar. Lidiar es... Para entender el trasfondo de lidiar. Por ejemplo, está el papá viendo y empieza a ver que su hijo está en el celular en la mesa y el papá empieza, bueno, ya deja el teléfono, vamos a comer, al menos platícanos algo. Entonces empieza la cabeza del padre, no te hace caso, ni te pone atención, y mira, ese es el ego hablando. Ajá. Es el ego criticando. Entonces el papá, como padre, tiene que aprender a decirle a esa voz, cállese, usted no se meta con mi hijo. Yo lo aprendí a hacer con mi papá, Mariana. Por ejemplo, cuando empecé a hablar con mi papá, tú sabes que yo tengo 41 años y hace 5 o 6 años conocí a mi papá, entonces tuve muchos años sin eso. Entonces cuando el ego me hablaba y me decía, tu papá te abandonó, nunca te quiso, fue eso, aquí, yo le decía al ego, te callas y no te metas con mi papá. Yo me decía eso a mí mismo en mi cabeza. Y eso es lidiar con mis propios pensamientos. Ajá. Para eso se tiene que aprender, claro. O sea, no te estoy diciendo que no, pero que se puede aprender. Pero llegaste seguramente en muchos momentos de tu vida, y no estoy diciendo que haya sido lo correcto, fue un proceso, pero seguramente en muchos momentos de tu vida también llegaste a odiar a tu papá. Uy, Mariana, la vez que le hablé le dije, mira, te hablo solo por una razón. Quiero armar mi rompecabezas de vida. Te digo esto honestamente, no te amo, ni siquiera me interesa amarte, pero estoy dispuesto. ¿Qué hacemos? Claro. Pues conocernos. Venga. Y hoy por hoy nos llevamos estupendo, Mariana, la verdad, pero para yo ver a mi papá, claro, fueron 2 años desde que le hablé hasta que lo vi físicamente y me dijo, ¿por qué no vienes? Le digo, porque no estoy listo, aún no he pasado por alto ni he perdonado situaciones que yo que te dije que fuiste tú, como que me abandonaste. Tú no me abandonaste, tú solo te fuiste. Y tuve la oportunidad de hablarlo y decírselo, ¿sabes? Pues para corregir mi pensamiento de abandono, tuve que lidiar con el ego que venía y me decía, te abandonó, tú no te metas con mi papá. Y rápidamente hacer mi trabajo mental. Si no tengo pensamientos que me llevan a estar en paz, que es quietud mental, quiere decir, Mariana, que estoy haciendo interpretaciones. Ajá. Parece muy fácil que los pensamientos que vienen a mi mente, que me conflictúan, se vayan, y no. Así no se van, así uno se pone solo ansioso. Un pensamiento conflictivo se comienza a ir cuando me doy cuenta que es una interpretación que yo estoy haciendo. Ajá. Cuando observo, yo me digo, cállate, Michelle, cállate. ¿Sabes que una vez descubrí algo en que estaba en Israel para pasar la seguridad? Ajá. Y la seguridad de Israel, de verdad, pasas 40, pues es lentísima, ¿no? Porque tremendo. Te revisan hasta los calzones, todo te revisa. Sí. Entonces había una señora que llevaba cientos de joyas en su cuerpo y las regresaban. Y yo ya empezaba en mi mente a escuchar, esa mujer no se da cuenta, este aeropuerto, y viene así. Y en un momento me respiré profundo y dije, Michelle, tu opinión no le importa a nadie y menos a esa señora, te callas. Y así paré el juicio que estaba haciendo esa mujer, y esos son los pensamientos que uno tiene que detener. Cuando yo me convenzo a mí que mi opinión no es valiosa para nadie, dejo de juzgar. Cuando me doy cuenta que estoy interpretando una situación, la dejo de interpretar, porque esa es la ausencia de paz, Mariana. Hacer interpretaciones te quita la quietud mental. Cuando yo era niño, había un personaje en casa que, no en casa directa, sino que llegaba a casa y me golpeaba cuando no había nadie. Era como que sacaba esa furia conmigo, y así fueron casi 7 años. O sea, de maltrato infantil prácticamente. De verdad, yo fui a las cárceles a dar cursos para evitar entrar ahí, ¿sabes? Por todo el enojo y el odio que tenía en mi corazón antes. Tú sabes, cuando me conociste de más chavo, cómo era, María. Sí. Entonces, empecé a sacar eso, y un día en mi meditación escuché clarito. ¿Te acuerdas cuando tu tío te golpeó tal? Sí. ¿Te acuerdas un momento? Yo a uno de mis sobrinos dejó la llave del agua abierta corriendo y le di una nalgada y volteé a verme como yo veía a esta persona que me golpeaba. Y yo en ese momento dije, ¿me voy a convertir en lo que odié? No. Respiré profundo y dije, ¿cómo puedo hacer para que esto sea mi beneficio y no me acabe convirtiendo en esta persona? Y escuché clarito, Mariana. Le tienes que dar gracias por el sacrificio que hizo. Yo, ¿qué sacrificio hizo? ¿Golpearme? Sí, se convirtió en eso para que tú te dieras cuenta que eso se siente así. Y le des gracias y digas, mira, te sacrificaste para enseñarme que no tengo que ser así. Gracias. Y hoy por hoy, los sobrinos que tengo alrededor me abrazan, me besan, lo que yo jamás hice con esta persona. Estás dando pláticas, estás dando cursos, estás dando clases. Algo estás dando ahorita con el confinamiento, ¿verdad? Exactamente, estoy dando clases y está genial. Entonces les quiero compartir mi red social, si me permites, es @Michelle, como se escucha, sin doble L, G de gato, AYMARD, Michelle Gaimard, oficial, en el Instagram.
y como Michelle Gaimard en cualquier red social como Facebook y Twitter y YouTube. Ajá, ¿cuándo vas a dar estas clases? ¿Cuándo las estás dando? Las clases son los días martes a las 10 de la mañana. Esto es a las 10 de la mañana porque también lo doy con España, entonces para que alcancen los horarios. Y 7 de la tarde. Los días miércoles a la 1 de la tarde y 7 de la tarde. Y después los viernes a las 6 de la tarde. Todo esto a través de la plataforma de Zoom. Afortunadamente está lleno los lugares. Todavía tengo como 2 lugares o 1 por ahí. Así que si quieren aprovechar estudiar un curso de milagros conmigo este año, que esa es la oportunidad que nos dio esta pandemia, porque llevaba 9 años, Mariana, sin tener grupos de estudio, así que esto es una sorpresa, es una pasada, como dicen los españoles. Qué bien, ¿y ya empezó el curso? O sea, ya empezamos. Ya empezaron, pero se pueden no unir todavía. No importa exactamente, tú puedes entrar a un grupo y quizá alguien está en la lección 300 y tú vas en la 1, pero no importa porque es muy personal, además son clases personalizadas las que estoy dando, entonces no importa en qué número cada quien vaya, son 365 lecciones que hay que practicar una por día, o sea, en el año. Y cada lección nos ayuda a hacer ese cambio de mentalidad. O sea que vamos paso a paso. Perfecto. María, bueno, quiero mucho, amiga. De verdad, gracias. Yo también. Te mando muchos besos. Yo también a ti.